Cuando me digáis. ¿Sí? ¿Soy? Venga. Pues muy buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A continuación, les informaré de los asuntos aprobados hoy en la reunión. Esta semana y durante todo el mes de marzo estamos conmemorando el 8M, el Día Internacional de las Mujeres. Tenemos un programa de cerca de 400 actividades para hacer llegar a la sociedad extremeña el papel de la mujer en la transformación de nuestra región y el compromiso con la igualdad necesaria, una igualdad que es de justicia y que tenemos que abordar desde todos los ámbitos. Desde la Junta de Extremadura trabajamos los 365 días al año por la igualdad entre hombres y mujeres. Y hoy, en el Consejo de Gobierno, se ha aprobado una declaración institucional que paso a leerles. En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Junta de Extremadura quiere contar con la implicación de toda la sociedad, mujeres y hombres, para lograr la plena igualdad y contribuir a la justicia social, que debe estar presente en cada momento de las vidas de los extremeños y de las extremeñas. Bajo el lema «Iguales es de justicia», la Junta de Extremadura manifiesta su compromiso con la lucha por la igualdad de género, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia machista como ejes claves para lograr una sociedad igualitaria y corresponsable. La violencia contra las mujeres encuentra en la desigualdad su mayor caldo de cultivo. Por ello, es necesario que trabajemos sin descanso hasta lograr que el 8 de marzo deje de ser una fecha para la reivindicación y pase a convertirse en una fecha para recordar lo que nunca más puede volver a repetirse. En esta lucha somos necesarias todas y todos. La lucha por la igualdad no es exclusiva de las mujeres, sino una meta común que requiere también el compromiso activo de los hombres. Los avances hacia la igualdad de género han sido significativos, pero aún estamos lejos de la igualdad plena. Todavía existe una profunda brecha en el ámbito laboral y social, en la presencia de la mujer en puestos de liderazgo y en la sobrecarga doméstica, entre otros. Es por eso que la Junta de Extremadura se compromete firmemente a arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y que su vida personal y profesional no sea obstaculizada por la falta de conciliación y corresponsabilidad. La igualdad de género es una cuestión de justicia social para todos y los hombres deben apoyar el crecimiento personal y profesional de las mujeres, compartir la responsabilidad del hogar y rechazar cualquier forma de violencia o acoso. Es imprescindible abordar un cambio cultural en que las mujeres y hombres sean agentes de dicha transformación al 50%, construyendo nuevas formas de relaciones basadas en el respeto, la equidad y la justicia. La educación en igualdad desde las edades más tempranas se plantea como la mejor herramienta para conseguir una sociedad mejor, una tarea a la que se compromete firmemente este Gobierno, con el objetivo de lograr que las futuras generaciones de extremeñas y de extremeños hagan de esta tierra un referente en el que el resto de regiones puedan mirarse. Por todo ello, llamamos a la sociedad extremeña a celebrar el Día Internacional de Mujeres con el mejor afán constructivo, ayudando a visibilizar los logros, los retos y las injusticias en materia de igualdad y colaborando unidos para conseguir un mundo más equitativo. Y bien, junto a esta declaración institucional, hoy hemos dado luz verde a otra iniciativa en materia de igualdad, que busca promocionar a la mujer rural y garantizar que tenga las mismas oportunidades en su desarrollo profesional. El Consejo de Gobierno ha aprobado el segundo Plan de Igualdad en el medio rural para el periodo 2025-2027. Contempla medidas específicas para apoyar a las mujeres que trabajan en el sector agrario, con especial atención a las que cuentan con explotaciones agrarias en modalidad de titularidad compartida. El nuevo plan ha sido elaborado gracias a la colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Igualdad de la Junta de Extremadura. Contempla tres grandes desafíos: la despoblación y sus efectos en la vida de las mujeres, la brecha de género en el empleo y la lacra de la violencia de género.
Para abordarlos, se desarrollarán a través de 46 medidas concretas, acciones integrales en formación, empleo, demografía y emprendimiento en materia de igualdad. En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha aprobado 7 programas de colaboración económica municipal, los llamados PECEN, para 2025. Cuentan con una inversión total de 34 millones de euros, lo que representa un incremento de 2,6 millones respecto al año anterior. Esta aprobación ha sido posible gracias al consenso alcanzado el pasado miércoles en el Consejo de Política Local de Extremadura, donde aprobaron por unanimidad estos 7 programas que beneficiarán a miles de extremeños. Es importante destacar que cuando se trabaja dejando a un lado el rédito electoral y las cuestiones ideológicas, se logran avances significativos que aportan verdadero valor a la ciudadanía. Y, sin embargo, debo informarles que desde las Diputaciones de Badajoz y de Cáceres llevan 3 ejercicios presupuestarios consecutivos sin aportar fondos a los PECEN, es decir, 36 millones de euros sin aportar. Esta situación es inaceptable, ya que los ciudadanos no deben estar a merced de sectarismos políticos ni de decisiones erróneas basadas en el color político del Gobierno de turno. Los ciudadanos merecen recibir los servicios que necesitan y que les corresponden. Entre los programas aprobados, 3 se destinan a la financiación de servicios residenciales, centro de día y de noche. El primero se centra en los mayores autónomos o con grado 1 de dependencia reconocido y dispone de un presupuesto de 3,8 millones de euros. Gracias a ello se financiarán 2.666 plazas autorizadas en servicio residencial y 2.209 en servicios de centro de día y de noche. Por otro lado, se encuentra el servicio de proximidad y atención a la soledad en personas mayores residentes en entidades locales de Extremadura. Tiene un presupuesto de 2 millones de euros, lo que representa un incremento del 165% respecto al año anterior. Queremos que las personas mayores envejezcan de manera digna en sus hogares para retrasar su ingreso en residencias y fijar población en el territorio. Por eso, aumentamos a 45 las localidades extremeñas donde se prestará este servicio, frente a las 18 del año pasado. El tercer PECEN es el Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia, con una dotación de 5,3 millones de euros, un 38% más que en 2024. Esta dotación irá destinada a servicios relacionados con la atención de las necesidades del hogar, como limpieza, lavado o cocina, y a servicios relacionados con la atención personal de los usuarios. Son un total de 496.000 horas de servicio frente a las 405.000 horas del ejercicio anterior, es decir, un 22% más de horas respecto al 2024. Asimismo, en el caso de los servicios sociales, se contemplan 2 programas. Uno va dirigido a los suministros mínimos vitales, con un presupuesto de 5 millones de euros, y el otro al apoyo social a contingencias, con 5,3 millones de euros. El sexto PECEN está destinado a financiar, total o parcialmente, los costes de funcionamiento de las escuelas infantiles, las que son de 0 a 3 años, y contará con una dotación de 3,3 millones de euros. Por último, se encuentra el PECEN de conciliación y corresponsabilidad denominado Concilia Extremadura, destinado a favorecer la conciliación de las familias con niños y niñas de entre 2 y 14 años desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres y crear empleo de calidad en el sector de los cuidados. Contará con una asignación presupuestaria de 9,1 millones de euros y esta inversión se destinará a la celebración de programas de ocio y tiempo libre en periodos no lectivos por parte de los ayuntamientos extremeños. Por mi parte es todo. Me pongo a su disposición. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos Hola. Primero con... Sí. Yo quería preguntarle respecto al 8M. El PSOE ayer manifestó que se estaba planteando si firmar este año o no el manifiesto que se firma
que firman solo PP, PSOE y Unidas por Extremadura por este día. No sé cómo lo valoran. Bueno, la igualdad no es cuestión de partidos políticos. Yo creo que es el momento de estar todos unidos en torno a lo que necesitamos. Y me sorprende de verdad que el Partido Socialista no esté en la dinámica que tiene que estar de igualdad y hable además de estos asuntos con lo que tiene encima, sinceramente, relacionado con la mujer, con la igualdad, con la violencia de género y con los abusos. Bueno, pues ellos están inmersos en una situación un poco desagradable con algunos de los participantes de su partido, como para no apostar por una igualdad y por un encuentro entre todos a favor de las mujeres y de las niñas, que es lo más importante. Hola, buenos días. Sí. Sobre el tema de las diputaciones que ha comentado, yo quería saber, no sé, ¿a qué obedece esa cantidad que ha dicho, 36 millones, y si se va a hacer algo para reclamar ese dinero? Bueno, esto es una decisión que han tomado ellos y durante los 3 últimos años han dejado de invertir en estos PCEN 36 millones de euros. Esas cantidades son divididas entre 3 años lo que estaban aportando anteriormente. Las razones, pues ellos las sabrán, el pedírselo saben que es necesario. Son servicios que necesitan nuestros ciudadanos y que se les están privando de ellos. Sí, respecto a esto último que preguntaba, por lo que preguntaba el compañero, ¿esa parte de financiación que no ponen las diputaciones, la asume la Junta de Extremadura o directamente se dejan de prestar esos servicios? La ha asumido la Junta de Extremadura para poder dar todos los servicios que le hemos contado y además, si se han dado cuenta, en cada uno de los PCEN hacíamos aumentos en todo momento. Si no hubiéramos aumentado, habría sido menos de la vez anterior, del año anterior, por la falta de recursos de la Diputación. Lo asumimos nosotros. Los 7 PCEN que se han aprobado son para este ejercicio, ¿no? Sí. Y sobre otro asunto, sobre el Festival de Teatro de Mérida, me gustaría preguntarle la valoración de la Junta respecto al recurso que ha presentado la empresa. Ahora tiene que pronunciarse la Comisión Jurídica. No sé si les inquieta esta nueva paralización, porque comentaban por aquí antes que normalmente sobre marzo solía presentarse la programación. No sé si les inquieta un poco que eso pueda afectar al normal desarrollo del festival. Bueno, libertad absoluta de las empresas a hacer su trabajo y a utilizar todos los recursos que sean necesarios, no podemos decir otra cosa. Sí es cierto que estamos deseando que todo se solucione por el bien del Festival de Teatro, que estamos seguros que al final saldrá y que este año, bueno, pues se han dado circunstancias una detrás de otra que han hecho que se retrase un poco, pero estamos deseando que ya se tramite el último punto para poder decidir quién es el adjudicatario y comenzar a trabajar. Sí, yo le quería preguntar respecto a los 7 programas de colaboración, lo que se destina para este año tanto para suministros mínimos vitales como para el apoyo a las contingencias. ¿Se lo repito? Pues no, si no está aquí en la... ¿No se han comentado los suministros? A la autonomía de atención de dependencia, que aumentamos, son 5,3 millones de euros, un 38 más que el 2024. No obstante, ahora le pasamos la nota si hay algún detalle más que darle. De los dos. Vale. Y también le quería preguntar, ha saltado una noticia hoy, no sé si tienen datos o no, de que se han detectado casos de salmonela en filetes de pollo congelado. No sé si tienen algún dato. Saltó la alerta la semana pasada de alimentación en toda España. No sé si tiene algún caso de que se haya detectado en Extremadura, algún caso. Ahora mismo yo no tengo ningún dato. Si lo hay ya lo comunicará la Consejería de Salud, pero en este momento no. Bueno, saltando un poco al ámbito internacional, hoy Donald Trump ha expresado en un tuit, creo que en su red social, bueno, en un post, que, bueno, advirtiendo a sus agricultores que se prepararan para producir mucho y venderlo solo dentro de Estados Unidos porque no iba a permitir la entrada de ningún producto agrario o bueno, iba a someterlo en todo caso a aranceles. ¿Cómo lo ve Extremadura y cómo se prepara para esto? Bueno, los aranceles solo traen incertidumbre, como ustedes saben, ¿no? Nosotros seguiremos apoyando a nuestros agricultores para que exporten sin barreras. Saben ustedes que el importe que teníamos de exportación a Estados Unidos son aproximadamente 57,6 millones de euros, un 1,7% de las exportaciones, que además han batido récord otra vez con 3.300 millones en 2024, un 8,7%.
7% más de 2023. Vamos a trabajar con ellos, como hemos ido contando, además, a medida que se producían estas noticias, en abrir nuevos mercados, en apoyarles y que sigan siendo las exportaciones tan satisfactorias como hasta ahora. Sobre el proyecto de ley de medidas fiscales que ya está en la Asamblea, quería saber qué espera la Junta del trámite, si confía en que Vox no dé ningún giro de última hora, como a veces ha sucedido. Y no sé si, creo que sí que lleva ya incorporadas las enmiendas de Vox o el acuerdo con Vox. La ley ahora tiene que debatirse y se escucharán las enmiendas y estamos seguros de que llegaremos al mejor entendimiento con todos los grupos. Esperamos que se presenten enmiendas y con Vox hay un acuerdo firmado y confiamos plenamente en él. No sé si ese acercamiento con Vox, que se ha traducido en ese acuerdo, podría en algún momento dado retomar o que la Junta volviera a presentar los presupuestos de este año otra vez en la Asamblea, retomar ese camino, o habría que esperar ya a los del año que viene. No, ahora vamos a tramitar la ley, que es lo que corresponde, que va a la Asamblea, que lo haremos en el menor tiempo posible, aproximadamente en un mes. Vamos a tramitar esa ley y vamos a seguir hablando sobre esto. No hay ninguna otra visión de futuro. Muchas gracias.